Buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos de nuevo un día más para hacer nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal. Quien les habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Antes de continuar, hoy vamos a tener ruido de fondo porque aquí en la calle donde estamos haciendo el oficio están derribando una casa con una grúa, así que no se asusten si de vez en cuando se escucha algún ruido de fondo, porque ya digo que estamos aquí con unos temblores que no sabemos si se va a quedar esta casa en pie o si se va a caer con la otra también. Bueno, lo primero que compartimos, en cada oficio vespertino queremos colocar siempre una intención, un motivo de oración principal en el cual poner, digamos, nuestra mirada y nuestra oración. Y en el día de hoy, hermanos, seguimos escuchando en España en concreto cómo cada día dan cifras de aumento de personas contagiadas. Oímos diferentes posturas, oímos que la cepa de este nuevo rebrote es más débil, tiene menos carga viral, pero estamos ya a una media de 3.000 y pico de contagiados diarios nuevamente por aquí, y vemos que en otros países el aumento continúa, no ha mermado, está continuando nuevamente, por lo cual, hermanos, tenemos que seguir orando por este tiempo. Cuando comenzamos en el mes de marzo el confinamiento, una de las preguntas que nos hacíamos al principio del oficio vespertino era si esta nueva situación cambiaría en algo nuestras vidas. Y me refiero a un cambio positivo, como cristianos. El tener que pasar tanto tiempo en casa, en algunos casos hay personas que están trabajando desde su casa, pero en otros no pueden trabajar desde la casa. Nos hacíamos esta pregunta: ¿aprovecharemos el tiempo para mejorar nuestra vida cristiana? Y hablábamos de los hábitos o disciplinas espirituales que podríamos desarrollar en este tiempo. Entre ellos, el principal, la oración, mejorando nuestra relación con Dios a través de la oración. Acercarnos más a Dios como la fuente de la resolución de todos nuestros problemas, pero también como un amigo con el que queremos estar y del cual queremos sentir su compañía y su amor. Y otra de las disciplinas de las que hablábamos es acerca de leer más las Escrituras. No sé si esta pregunta, haciéndola ahora, en el mes de agosto, después de haber pasado todos estos meses, podemos decir que algo ha variado en nuestra manera de andar cristiana. Ayer hablábamos además de que se nos junta la nueva manera de hacer los cultos, con el distanciamiento social, con las mascarillas, en el cual estamos observando con cierto, no voy a decir temor, pero sí estamos observando que en muchos lugares está bajando mucho el que las personas vuelvan de nuevo a sus congregaciones. En el día de hoy yo quiero que comencemos poniendo en las manos del Señor esta reunión, y lo que vamos a pedir es eso, que este tiempo de crisis, este tiempo convulso, este tiempo complicado, que no sabemos hasta dónde va a llegar, ni cuándo va a terminar, ni de qué manera va a terminar, que por lo menos nosotros podamos crecer en nuestra relación con el Señor y podamos ser alimentados también con el pan bendito que encontramos en la Sagrada Escritura. Así que con esta intención, en esta tarde aquí en España, ponemos en las manos del Señor esta reunión diciendo: Padre, te agradecemos tantos regalos espirituales que tú has dado a nuestras vidas. En el día de hoy, Señor, queremos que nuestra intención para hacer esta reunión de oración sea que este tiempo sea un tiempo de provecho en el que podamos sembrar hábitos espirituales que puedan seguir cambiando nuestras vidas. Señor, no permitas que sigamos andando al mismo paso.
Te pedimos en esta tarde de una manera especial que nuestro paso sea aligerado y que podamos correr hacia tu presencia, correr para estar contigo y correr para recibir nuestro alimento espiritual de la palabra tuya, esa palabra que sale de tu boca y que siempre cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y de esta manera vamos a comenzar nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos para que a través de tu gracia podamos llevar mucho fruto y demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras culpas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Antes de hacer esta oración, una breve meditación de esto que estamos haciendo. ¿Por qué hacemos este tipo de oraciones? Tenemos dos opciones en la vida cristiana. Cuando uno encuentra al Señor, el Señor se convierte en su Señor y Salvador. En ese preciso instante en el que Cristo entra de una manera especial en nuestros corazones, lo que sucede es que somos perdonados de todos nuestros pecados, hasta ese momento. Pero algunos nos confundimos y pensamos que eso vale para todos los pecados que yo pueda cometer en todo el tiempo. Y claro, no soy consciente de que a partir de haberse limpio de todos los pecados, inevitablemente, si somos realistas, volveremos otra vez a pecar. Por eso el apóstol Juan escribió: hijitos míos, no pequéis. No pequéis. No estamos incitando al pecado, ni muchísimo menos. Pero si pecáis, abogado tenemos a Jesús con el Padre. ¿Qué nos quiso decir el apóstol Juan? Que evidentemente a Dios no le agrada el pecado ni que pequemos. Pero que si pecamos, tenemos que venir a ponernos a cuentas con el Señor. Y lo que está pasando es que pensando que ya fui perdonado de lo pasado, seré perdonado también de lo futuro. Y sin darnos cuenta, el pecado se convierte en una especie de mochila que llevamos en la espalda y la vamos cargando con la presunción de que esos pecados están perdonados, y no están perdonados si no están a cuentas con Dios. Por eso nosotros en todos nuestros oficios vespertinos reconocemos lo lejos que estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor. Y por eso queremos venir con humildad a su presencia, con un corazón contrito y confesar nuestros pecados. ¿Qué sucede cuando venimos con esta disposición y confesamos nuestros pecados? Que el Señor nos limpia de todo pecado. ¿Qué es mejor? Saber uno que está a cuentas con el Señor, saber que estamos a cuentas con Dios, que Él nos ha limpiado de todo pecado, o seguir cargando una mochila ahí en la espalda, no sabemos por cuánto tiempo más todavía. Por eso, de ahí la importancia de purificarnos y limpiarnos a través de la sangre de Jesús. Así, con esta disposición ahora, entendiéndolo mejor, podemos orar y decir: Padre omnipotente y misericordioso,
La confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar los pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos ahora una lauda, la número 6, correspondiente al tiempo ordinario en el que estamos, que es el tiempo desde la Trinidad hasta que llega el Adviento, y dice así esta lauda: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bien, pues si ayer leíamos el Salmo 85, hoy vamos a leer el que le sigue, el Salmo número 86, que dice así: inclina, oh Señor, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Señor Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violento. Ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Un salmo de David en el que, como dice su título, se hace una oración para pedir la continuada misericordia de Dios. Efectivamente, David le pidió a Dios misericordia y Dios le contestó y tuvo misericordia con él. La verdad es que es un salmo maravilloso. Bueno, pues seguimos, hermanos, con nuestro estudio que estamos haciendo acerca de el credo apostólico y comenzamos con este estudio. Ya hoy es el día 19 que estamos compartiendo acerca del credo apostólico y todavía mañana vamos a comenzar, por fin dirán algunos, con el tercer artículo. Ya recordar que el credo está dividido en 3 artículos. El primero, que comienza diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso. El segundo, que dice y en Jesucristo, o sea, creo también en Jesucristo. Y el tercero, que dice creo en el Espíritu Santo. Así que mañana comenzaremos con el tercer artículo, que la verdad tiene cosas muy, muy interesantes y dignas de ser aprendidas. Ayer nos quedamos con un artículo, el artículo que dice subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Al nosotros confesar
que Jesucristo está en un determinado lugar, es decir, sentado a la diestra de Dios Padre, se nos puede olvidar otra realidad, y es la realidad que Él mismo nos dijo cuando hizo aquella promesa acerca de la oración. Él dijo: cuando 2 o 3 estáis reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Hablando de la presencia de Cristo en medio de los cristianos reunidos en su nombre. Con que haya 2 cristianos reunidos, ahí Jesús ha prometido que Él va a estar en medio de nosotros. Así que no solamente está sentado a la derecha del Padre, también su presencia aparece cuando nos estamos reuniendo 2 o 3 personas en su nombre. Si lo pensamos, también Él le prometió a sus discípulos en Mateo 28, lo voy a decir de memoria, no tengo la Biblia, pero para decirlo rápido, cuando están en ese monte de Galilea en el cual Jesús les había citado, entonces hablan de cómo Jesús fue adorado por sus discípulos. Entonces Jesús dijo aquellas palabras de despedida famosas, y Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí viene la última frase: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Así que tenemos ahí otra promesa, la promesa de que Cristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es otra manera. ¿Cuántas más maneras podemos imaginarnos en las que Cristo está presente en nuestras vidas? ¿Cuántas más maneras? Pues podrían ser bastantes, pero yo voy a decir 2 nada más. Todavía 2 más. Jesús se manifiesta cada vez que, por ejemplo, los domingos leemos el Evangelio. Cada vez que leemos el Evangelio estamos recordando los hechos y las palabras de Jesús, o estamos recordando aspectos de su vida. Y cuando nosotros presentamos la lectura del Evangelio, fijaros, cada domingo se hace una lectura, se procura que haya una lectura de lo que es el Antiguo Testamento, que normalmente suele ser de algún profeta, por eso le llamamos lectura de la profecía del profeta Isaías capítulo 35. Gracias sean dadas a Dios, son las cosas que decimos en la liturgia. Después viene otra lectura, la lectura de un pasaje de una epístola. Y finalmente, y el momento más importante de la lectura de la palabra, no es otro que cuando vamos a leer un evangelio y decimos el Santo Evangelio. El Santo Evangelio según San Juan, el Santo Evangelio según San Mateo, etc. En ese momento la congregación nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie porque es el momento de la lectura del Santo Evangelio. Recordad que yo he dicho que los 4 evangelios, para mí y para muchas otras personas, es la parte más importante de nuestra Biblia hoy en el siglo XXI. Esos 4 evangelios es el canon dentro del canon. O sea, lo más sagrado de nuestra Biblia son esos 4 evangelios, porque ahí se nos habla los hechos de Jesús y sus palabras. No hay palabra más importante en la palabra del Señor que la que fue dicha por el mismo Jesús. Y en ese momento en que se está leyendo el Evangelio, podemos sentir de una manera especial también que Cristo está presente en esa lectura del Evangelio. Imaginaros las primeras comunidades cristianas. Imaginaros esas reuniones que hacían en las casas, porque entonces no había templo, entonces se reunían en casas. Imaginaros ese grupo de cristianos, no sé, sillas había pocas también, en bancos, pero bancos al estilo del siglo I, no los bancos de las iglesias que tenemos ahora, en bancos, en el suelo, haciendo un círculo, y de pronto se leía por costumbre el Evangelio de Marcos, 16 capítulos,
todo del tirón, desde el principio hasta el final. Era como una predicación. Entonces imaginaros que cuando se leía ese Evangelio de Marcos, era como que era Cristo mismo el que lo estaba leyendo. Era como que Cristo mismo lo estaba contando. Entonces ahí se habla de la presencia de Jesús en lo que se llama la liturgia de la palabra. Y finalmente, de lo que vamos a hablar ahora, ya lo dije ayer, una presencia especial de Cristo cuando cumplimos su mandato de celebrar la cena del Señor, la última cena, la Santa Cena, ya como cada cual lo quiera llamar. Y de eso vamos a hablar hoy. Resulta de que lo que se creía acerca de la Cena del Señor durante 16 siglos no fue puesto en duda. Solamente hay dos casos de dos personajes que sí escriben algo diferente a lo que era, digamos, la teología de toda la Iglesia. Pero cuando llega el siglo XVI aparece la Reforma Protestante, de la cual nosotros venimos como anglicanos, y en esa Reforma Protestante están de acuerdo en 15 puntos doctrinales. Se reúnen los reformadores líderes de la época y resulta que los 14 primeros puntos todos van muy rápido, todos van muy de acuerdo, pero cuando llegan al 15 se atranca la cosa. El 15 dio lugar a una de las disputas más ardientes de los reformadores del siglo XVI. Y no era otro que la explicación acerca de la comprensión de la Santa Cena. Y de una manera más específica, hablando sobre la presencia real de Cristo en el pan y en el vino, que había sido la creencia, repito, de la Iglesia por 16 siglos, llámese Iglesia Católica Romana, y había sido la creencia también de la Iglesia Ortodoxa, la oriental. O sea que tanto la Iglesia de Occidente como la Iglesia de Oriente en ese punto concuerdan. Hay una presencia real de Cristo en el pan y en el vino. En ese dramático encuentro en el que estuvieron discutiendo entre el reformador suizo Zwinglio y el reformador Lutero, se dieron cita en la ciudad de Marburgo en el año 1529. Zwinglio afirma que esta presencia está de una manera simbólica, pues la fe confiesa, ojo, aquí venimos con el credo, la fe confiesa que el Señor está en el cielo. Si estamos confesando que el Señor está en el cielo, por lógica, por razonamiento, no puede al mismo tiempo estar en la tierra, donde los cristianos nos reunimos. Esa fue la versión que dio Zwinglio. Esa es la versión, la manera de ver la Cena del Señor como un simple o un mero recuerdo simbólico ha sido la más predominante dentro de lo que es, vamos a decir, el cristianismo protestante. Es la más predominante. Pero la otra versión, la de Lutero, afirma que no estaba en nada de acuerdo con esa interpretación. Llama la atención que esa reunión, como buenos alemanes, la comienzan a las 6 de la mañana. Y cuenta la historia que Lutero cogió una tiza de escribir y en una mesa de madera él escribió en latín, no lo escribió en alemán, lo escribió en latín. Él dijo: esto es mi cuerpo. Y entonces él dijo, de una manera muy cuadrada, muy alemana, él dijo: y de aquí no me muevo si no me lo demostráis con la Biblia, que estoy equivocado. Ahí empezó todo lo que fue esa disputa en momentos muy ardientes. Así que Lutero no estaba de acuerdo con la interpretación simbólica, sino que según él, las palabras que Jesús dijo, esto es mi cuerpo, eran la promesa de la presencia real y concreta de Cristo entre nosotros. Este conflicto dio como resultado que
causara la separación entre los luteranos y los que después se llamaron reformados, los luteranos y los reformados. Comenzamos con las divisiones dentro del mundo protestante. Y es una paradoja tremenda cómo algo que tendría que ser un instrumento de unidad, igual que es el credo, igual en la celebración de la Cena del Señor, el instrumento de unidad se convirtió en instrumento de división. Y no fue la primera, porque han sido literalmente miles de denominaciones cristianas las que han surgido de la Reforma protestante. Más tarde, Calvino intentó conciliar las dos posiciones, enseñando, como vamos a decir un término más equilibrado, un término medio, que en el momento de la celebración la comunidad era elevada al cielo y de esta manera a la presencia del Señor. Pero claro, si no tenía lógica que Jesús, estando en el cielo, baje a la tierra para estar con nosotros, ¿cómo va a tener lógica desde un punto de vista racional que como Cristo no puede venir porque no puede estar en el cielo y bajar a la tierra, que entonces lo que se hace es, de manera espiritual, es la comunidad la que asciende al cielo donde está Jesús? Si una cosa no tiene lógica por la razón, yo veo más complicado todavía, desde el punto de vista de la razón, lo que Calvino plantea. La pregunta que nos surge aquí es: ¿por qué Lutero le dio tanta importancia a la afirmación de la presencia real de Cristo en la Santa Cena? ¿Por qué le dio tanta importancia? Leyendo algunas historias acerca de Lutero, hablando de lo que Lutero creía acerca de la Cena del Señor, a diferencia de otros reformadores, se puso un ejemplo en su época en el que se decía, para que pudiéramos notar la diferencia de lo que se pensaba de una cosa y se pensaba de la otra, se decía: nunca tú verás ni a Zwinglio ni a Calvino hacer lo que fue capaz de hacer Lutero. ¿Y qué hizo Lutero? Se cuenta. Cuando uno cree que la presencia de Cristo real, no espiritual, real, está en el pan o está en el vino, la manera en que tú tienes de manipular el pan y manipular el vino, tocarlo, llevarlo, entregarlo, evidentemente cambia muchísimo. Hay una reverencia, hay un respeto máximo. Y se cuenta de Lutero que por error se derramó una copa de vino que había sido consagrado y cayó al suelo. O sea, teológicamente hablando, la idea es que él creía que Cristo estaba presente de una manera real en el vino. ¿Qué fue lo que hizo Lutero? Cuenta la historia que Lutero se tiró al suelo y con la lengua limpió todo el suelo hasta que no quedó ni una gota de vino ni rastro de que allí había habido vino. Eso nos habla de cuál concepto tenía Lutero acerca de lo que era el pan y el vino consagrado. Como decían los primeros padres de la Iglesia, antes de hacer la oración tenemos pan y vino, pero después de hacer la oración ya el pan está consagrado, el vino está consagrado, y decían los padres de la Iglesia de los primeros siglos, decían: ya no es pan, ya no es vino, ahora es el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero claro, ¿el problema cuál es? Si Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿cómo va a poder estar presente cuando celebramos la Cena del Señor? Si hemos seguido un poquito el hilo de la explicación al principio, en la cual yo he dicho diferentes maneras a través de las cuales Jesús está presente y ha prometido estar presente, ha prometido su presencia, si no tenemos problema para pensar que donde dos o tres están reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de ellos, como Él prometió. Por eso nuestras reuniones siempre tratan de comenzar diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo estamos. Esto que vamos a hacer a partir de ahora, esto ya es reunidos en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, el Dios Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. A partir de ese momento ya no es que nos hemos juntado unos amigos o unos hermanos de la parroquia, unos hermanos de la iglesia, de la congregación. A partir de ese momento ya
ha comenzado la reunión. Esto lo podrás ver en todas las iglesias cristianas. Siempre hay un momento clave en el cual una reunión comienza. A partir de ahí comienza la alabanza, comienza la oración, comienza la lectura bíblica, la predicación y después la celebración de la Cena del Señor finalmente. Pero hay un momento en el que empieza. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido que cuando hay 2 o 3 reunidos, ahí está Jesús en medio de nosotros. Si no tenemos problema para creer que Jesús está en medio de nosotros, cuando nos reunimos 2 o 3 en nombre de Él, ¿por qué tendríamos que tener problema para creer que cuando estamos partiendo el pan y el vino, Él está presente de una manera real en medio de nosotros? Bueno, pues, ¿por qué Lutero le da tanta importancia? Primero porque Lutero tuvo una revelación muy importante acerca del misterio de la encarnación. El Dios que se encarnó en un hombre, Jesús. Y ese Jesús se encarna, toma la forma de siervo, se entrega a la muerte para nuestra salvación. Ese Jesús, dice Lutero, es el mismo que viene a nuestro encuentro bajo la forma humilde de pan y de vino. Así que para él, si se negaba la presencia de Cristo en la cena, era como negar esa humilde presencia de Jesús en este mundo a través del pan y a través del vino. Yo sé que hay muchas discusiones al respecto. Yo quiero, hermanos, que meditemos. Siempre se nos dice, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. También dijo, yo soy el camino, y Jesús no es un camino real. También dijo, yo soy la verdad o la vida. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor. Y no quería decir con eso que era esas cosas que dice de manera literal. Pero no nos estamos dando cuenta de un pequeño detalle. Cada vez que Jesús dijo, yo soy, era Él del que estaba hablando. Yo soy, yo soy. Yo soy esto, yo soy aquello. Hay un cambio de orden. Pero cuando coge ese trozo de pan, aquella noche, Él no dice, yo soy este pan. O yo soy el... También dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Cuando coge la diferencia grande, y es la que nos tiene que hacer pensar y meditar, Él cogió el pan y entonces señalando al pan, esto, o este pan, esto que está aquí, el pan, esto es mi cuerpo. Señaló al pan, no se señaló a sí mismo. O sea, cambió el orden de los factores. Cuando Él decía yo soy, Él empezaba hablando de sí mismo, yo soy. Pero cuando habla del pan, señala al pan, empieza con el pan, al contrario. Eso nos debería hacer meditar un poco. Bueno, dice Lutero, Jesús se ha encarnado, se ha hecho hombre, se ha hecho siervo, se ha hecho humilde, ha muerto en la cruz, y ahora se nos presenta de una manera humilde a través de un trozo de pan y un poco de vino, humildemente otra vez. Dice también Lutero que la presencia real está implicando una presencia incondicional. No es, esto ya tiene otras profundidades, ojalá que las podéis meditar porque no tenemos tiempo para explicarlo todo. No es el resultado de nuestra fe. No es el resultado, dice Lutero, no es el resultado de nuestra fe como enseñarán aquellos que pertenecían, él le llamaban los entusiastas, los pertenecientes a la reforma radical. No es tampoco función del poder eclesiástico, como dice la tradición católica. Para Lutero lo fundamental es que la cena sea del Señor. Es decir, el enfoque es que la cena no es nuestra cena. No es la cena que nosotros creemos o la cena que nosotros hacemos. Lo que Lutero está diciendo es, la cena es del Señor y nosotros somos simples invitados a participar en ella y a acoger con fe aquello que está operando en el sacramento. Esas son las palabras de Lutero. ¿Cuánto cambia la cosa si cuando tomamos la cena del Señor lo que tenemos en mente no es simplemente el pastor está recordando algo diciendo las palabras de Jesús, como que esto fuera nuestra cena del Señor de la iglesia,
¿Qué cambiaría si comenzáramos a pensar que la cena es de Él, del Señor, no nuestra? La cena es de Él, no nuestra. Ahora bien, ¿cómo se explica entonces, qué explicación le damos a que Cristo está al mismo tiempo en el cielo y en el mundo donde los cristianos se congregan? Esta misma pregunta, repito, deberíamos de hacérnosla exactamente igual para cuando pensamos en esa promesa de Jesús de que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Si no creemos que Dios puede estar, Jesús puede estar en la cena suya del Señor realmente, tampoco podemos creer que Él va a estar en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre. ¿Por qué? Porque Lutero, para tratar de explicar esto, que, hermanos, lo mejor no es buscar explicaciones filosóficas o metafísicas, lo mejor es buscar explicaciones espirituales. Y a mí me gusta mucho, en determinados momentos, reconocer con humildad que en la palabra del Señor hay misterios. Que en la vida cristiana hay misterios. Misterios que solamente Dios sabe. Pero misterios de los cuales Dios nos hace partícipes. Antes hablábamos de cómo Dios perdona nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. ¿Qué explicación le damos a eso? Evidentemente podríamos citar como fundamento cómo la vida está en la sangre, podríamos citar los sacrificios de Levítico, del libro de Levítico, de animales judíos, cómo se designó, Juan el Bautista designó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, etcétera. Podríamos, cómo Él murió en la cruz por nuestros pecados, todas esas cosas, pero finalmente no dejan de ser textos bíblicos. Pero ¿cómo se realiza eso? ¿Cómo sucede? Es un misterio que solamente Dios está viendo. Ni siquiera nosotros podemos ver cuál es la consecuencia de nuestro pecado, cómo es nuestro pecado, cómo ve Dios los pecados. No podemos verlo, es un misterio. Pero sabemos y por la fe creemos que Él nos limpia de todo pecado. Con la cena del Señor es exactamente igual. Podemos disfrutar de sus beneficios. Podemos disfrutar del por qué Jesús nos mandó que lo hiciéramos. Y todas las cosas que conlleva. Pero finalmente tenemos que quedarnos con la humildad de reconocer que finalmente todo es un misterio. De la misma manera que en la Iglesia Católica se trató de dar una explicación a través de lo que se llama la doctrina de la transubstanciación, en el caso de Lutero, él planteó también una enseñanza acerca de la ubicuidad de Cristo. Él partía de la idea de que el cuerpo de Jesús había sido transformado después de la resurrección. Era un cuerpo diferente el de Jesús. Y a través de esa transformación después de la resurrección, al estar exaltado, Él tenía y comparte la omnipresencia de Dios, uno de los atributos de Dios Padre. Pero aún así la ubicuidad de Cristo es la presencia de aquel que se encarnó y fue crucificado en el mundo. No se trata de otro Cristo, diferente de aquel que nos encontramos anunciado en los Evangelios. Es el mismo Cristo. Esa fue la explicación que da Lutero. Pero finalmente, todo este problema y la idea de la ubicuidad en realidad parten de una manera de pensar de la Edad Media, de la metafísica que había en la Edad Media, donde había una división muy clara entre lo que era el cielo, que está allá arriba, el mundo, que está aquí abajo, y todavía más el infierno, que está en las profundidades de la tierra. Si seguimos imaginando en el siglo XXI todo esto como una imagen de una escala vertical en la cual Dios se encontraría en el nivel más alto, pues evidentemente podría tener cierto sentido lo que se hablaba en la Edad Media. A día de hoy, la fe cristiana ve las cosas, tiene una cosmovisión diferente. ¿En qué sentido? En que reconoce que Dios actúa en medio de la historia. Es decir, a veces se nos hace difícil entender cómo un Dios todopoderoso, soberano, que está sentado en su trono, está pendiente de ti y de mí cada día, en los detalles más pequeños. Un misterio, ¿verdad? Ese Dios
que ha creado mundos, ese Dios creador del universo, creador del macrocosmos y de los microcosmos. Porque cuando uno ve la vida a través de un microscopio, también se encuentra mundos. Cuando uno ve el simple funcionamiento de un cuerpo humano y lo miras por el microscopio y te das cuenta, por ejemplo, de la función de los glóbulos rojos, cómo se mueven a través de la sangre, cómo transportan oxígeno, cómo después sueltan el dióxido de carbono y van en coordinación con nuestra respiración, entrando oxígeno, soltando. Te das cuenta de que hay maravillas del microcosmos. O sea, Dios no solamente ha creado lo que vemos grande, sino también lo más pequeño que podamos ver a través de un microscopio. Es una maravilla. ¿Cómo ese Dios que ha hecho todo eso puede estar pendiente de nuestras pequeñas cosas? Pues ese es nuestro Dios, realmente. Entonces no debemos de tener la imagen única del Dios Todopoderoso sentado en su trono. También podemos ver esa imagen de clemente, como hemos leído aquí. Señor, tú eres bueno, tú eres perdonador, tú eres grande en misericordia para con todos los que te invocan. Tú eres misericordioso y clemente, tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia y en verdad. Tenemos esa imagen de Dios, clemente, misericordioso, lento para la ira, cercano a los que le buscan, cerca de nuestras vidas. Así que esa es la visión que tenemos ahora, no la visión medieval, que ha cambiado en muchos otros aspectos también. La fe, en lo que está confesando, es precisamente que esta presencia de Dios en el mundo nuestro está como escondida, está bajo capas de ocultamiento. Como cristianos, algo que podemos desarrollar es la sensibilidad para poder ver a Dios, para sentir la presencia de Dios, tener una sensibilidad mayor. Lo mismo que somos conscientes de la maldad, lo mismo que somos conscientes de la injusticia, lo mismo que somos conscientes de lo malo, que también seamos personas que podamos discernir lo bueno que Dios da y que Dios nos trae. Así que ese ocultamiento de Dios. Pero otra vez, por otro lado, tenemos el otro extremo. Ese Dios que se nos manifiesta de una manera oculta en este mundo, decidió manifestarse plenamente a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso Dios se muestra visible a través de Jesucristo. Y la palabra y los sacramentos nos dan testimonio hoy de su presencia, de su señorío en nuestra realidad, pero de una manera humilde. Es de una manera humilde, hermano. Es como en solidaridad para los pobres, para los pequeños, en una misión de servir, de testificar, de anunciar las promesas de su salvación. De esta manera, la presencia de Jesús incluso no está limitada al espacio de la iglesia. A veces pensamos que Jesús es nuestro nada más, que Jesús es de la iglesia. Jesús es de la iglesia, es nuestro. No, espérate. Jesús fue enviado al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿A dónde? ¿A dónde envió a su Hijo? Al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, hay algo llamativo en el juicio. Resulta que Jesús se identifica con aquel que tiene hambre, que tiene sed, es forastero, está desnudo, está enfermo, está preso, como dice Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Por esto lo hace sin ser reconocido como Cristo y Señor. Quien ve solo observa la cruz, la cual para la fe es señal de salvación, liberación y vida nueva. Vemos nada más que la cruz, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, sentado a la diestra de Dios Padre. Decimos ahora, hermanos, ya terminando este tiempo de enseñanza, decimos esta oración pequeñita que decimos cada día, que dice: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, confesamos todos juntos nuestra fe diciendo:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Hermanos, mañana vamos a compartir el tercer artículo del credo, que va a tener, pues, os lo digo ya, seis temas, y ya con eso vamos a concluir lo que es el credo. Ahora oramos todos juntos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues quedamos así despedidos en el día de hoy. Que el Señor te guarde. Repito lo que decíamos al principio, hermanos, aprovechemos este tiempo complicado, difícil, para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. No sabemos lo que tenemos por delante, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, pero sí podemos saber que tenemos que estar fundamentados en la roca, que es Cristo. Así que, hermanos, acerquémonos al Señor, alimentémonos con su palabra, dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y nos haga cada día más santos y cada día más cercanos a Él. Aprovechemos el tiempo, sembremos la buena semilla. Que el Señor os bendiga y mañana nos encontramos aquí, Dios mediante. Amén.